Gloria sea al Señor. El Señor les bendiga a cada uno de nuestros pastores, hermanos que estamos aquí reunidos. El Señor les bendiga. Yo quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, una enseñanza que el Señor me ha estado ministrando este último tiempo. Y yo quiero hablar respecto de la eternidad, porque es muy importante este aspecto, la eternidad. Se me está pegando aquí el computador. Ahí sí. Y cuando nosotros vemos al Señor, cuando nosotros vemos queremos estudiar respecto de quién es el Señor, de su naturaleza, queremos estudiar respecto de quién es Él, vamos a encontrar que el Señor tiene muchos atributos. Y yo aquí tengo anotado algunos atributos que conocemos también respecto de nuestro Señor. Atributos que son de Dios, atributos que son personales de Él, gloriosos, maravillosos. Cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de características que tiene el Señor, vamos a ponerle este nombre, características que son de Él, propias de Él. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de atributos de Dios estamos hablando de la omnisciencia, ¿cierto? Nosotros sabemos lo que es la omnisciencia, ya hemos hablado de esto. La omnisciencia quiere decir que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, a Él nada se le puede ocultar. El Señor nos escanea de pies a cabeza y ve nuestro corazón, ¿cierto? Y no importa la cantidad de personas que hayamos sobre la tierra, el Señor conoce cada corazón. Recordemos en los evangelios cuando el Señor Jesucristo andaba por la tierra, cuando anduvo acá, el Señor dice que Él no necesitaba que nadie le dijera algo respecto de las personas. El Señor miraba y sabía, ¿no es cierto?, cuál era el corazón de aquellas personas. Porque el Señor es omnisciente, todo lo sabe, ¿ya? A Él nada se le puede ocultar. Y gloria a Dios que así sea. Porque cuando nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón, gloria a Dios que diga, Señor, tú estás mirando nuestro corazón, estás viendo nuestra necesidad de ti, Señor, lo estás viendo. Entonces, gloria a Dios que el Señor sea omnisciente. Ahora, cuando nosotros estamos en pecado, estamos haciendo lo malo, ¿verdad? Ahí cuando la carne dice, oh, el Señor me puede pillar, ¿no es cierto? Me puede pillar en alguna falla. Pero aquí es donde nosotros debemos entender. El Señor es omnisciente, todo lo sabe, a Él nada se le puede ocultar. Aún la palabra del Señor dice que aún no está los pensamientos en nuestra mente, aún no está el sentimiento en nuestro corazón, la palabra en nuestra boca, y el Señor ya sabe todo lo que vamos a pensar, lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer, ¿ya? Ese es un atributo de Dios. Hay otro atributo que es la omnipresencia también del Señor. ¿Cuál es la omnipresencia? Nosotros sabemos que la omnipresencia del Señor está en todo lugar. Solamente Él puede estar en todo lugar. Nadie más. Solamente Él. Ni aún las huestes ni Satanás mismo. Él no puede estar en todo lugar. No es omnipresente. Él está en un lugar. Por eso que tiene huestes de demonios, ¿no es cierto?, que recorren la tierra, ¿cierto?, para llevarle la información a Él. Porque Él no es omnipresente. Él no está en todo lugar como sí lo está el Señor. Señor, imagínense aquí, está con nosotros ahora, en este momento. Yo digo, ¿cuánta gente de nuestros hermanos están en reuniones en nuestro país, en el mundo entero, a lo mejor en lugares que están en oscuridad, a lo mejor gente que está orando, gente que está ayunando, y el Señor está con ellos, así como está con nosotros también ahora. Ese es el atributo de la omnipresencia. Ahora, hay otro atributo también, es la omnipotencia. Él es todopoderoso, Él es todopoderoso. El Señor nada, el Señor no dice, es que esto yo no lo puedo hacer, no es así. Todo el Señor lo puede hacer, ¿ya? Es omnipotente. Él cuando estuvo acá en la tierra, el Señor Jesucristo, bueno, y lo vemos en el Antiguo Testamento, la gente se maravillaba. ¿Por qué? Porque ocurrían cosas sorprendentes, ¿verdad? Mira, por ejemplo, cuando se abrió el Mar Rojo, se abrió el Jordán, cayeron los muros de Jericó, ¿cierto? Cuando vimos, ¿no es cierto?, cómo los profetas sanaban, ¿no es cierto?, resucitaban. Era algo sorprendente. ¿Por qué? Porque esto viene de Dios. Dios es omnipotente, es todopoderoso, es otro atributo del Señor. Vemos también que tiene un atributo también el Señor, que es la autoridad. La autoridad del Señor. Él tiene toda autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que Él lo que dice es,
¿Por qué? Porque hay una jerarquía, y en esa jerarquía Él está en la posición máxima, arriba. Entonces, él tiene este atributo de la autoridad. Todo lo que Él dice tiene que ocurrirlo. Cuando Él manda, ¿no es cierto?, ocurre. Cuando el Señor, ¿no es cierto?, cuando estaba, ¿se acuerda el Señor cuando estaba en la barca con los discípulos? Y había una tempestad tremenda. ¿Qué hizo el Señor? Ordenó, ¿no es cierto?, al viento y al mar que se detuvieran. ¿Qué pasó con el viento y el mar? Todo vino una calma tremenda. Porque Él, ¿no es cierto?, tiene autoridad. El Señor también, otro atributo del Señor es el orden. Yo estoy nombrando así, dando una pequeña definición de cada uno de estos atributos. Otro atributo del Señor es el orden. Y es importante que nosotros lo entendamos. Y lo vemos desde el principio de la creación. ¿Qué es lo que hace el Señor? Siempre el Señor ordena. El Señor ordena lo que está desordenado, lo que está en caos. Y lo vemos desde el principio. Dice que la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Pero el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí vino el Señor a traer orden. Y en ese orden Dios siempre va a ordenar. Siempre. Y nada puede detenerlo y nada puede impedir que Él establezca este orden, ¿ya? Por eso que es importante también, ¿no es cierto?, cuando el Señor llega a nuestras vidas, ¿qué es lo que hizo el Señor con nosotros? Nos empezó a ordenar, ¿verdad? Empezó a ordenar nuestros pensamientos, empezó a ordenar nuestros sentimientos, nuestro corazón, empezó a ordenar nuestras acciones. Porque sin el Señor estamos desordenados, ¿verdad? Por eso este mundo está como está. Este mundo cree, ¿no es cierto? No, si nosotros tenemos un orden, ¿verdad? Ese orden es un desorden. ¿Por qué? Porque está fuera del diseño de Dios. Y todo lo que está fuera del diseño de Dios está en desorden, ¿ya? Y otro atributo del Señor es la gloria. Es la gloria. ¿Qué significa la gloria del Señor? Yo siempre esto lo explico. La gloria del Señor es que Él es vencedor absoluto. Vencedor absoluto. Aquí cuando decimos gloria a Dios, ¿qué estamos declarando? Cuando decimos gloria a Dios, ¿ya? Gloria a Dios, ¿qué estamos declarando nosotros? Señor, tú eres vencedor. Jamás vencido. Tú eres absoluto vencedor. Y después cuando vemos otro atributo más del Señor es la santidad. Yo estoy nombrando varios, voy a nombrar 10 atributos de los muchos que tiene el Señor. El otro atributo es la santidad. Hace un tiempo atrás estuve predicando respecto de la santidad, ¿cierto? La santidad de Dios, la perfección de Dios. El Señor nunca se equivoca. Todo lo que Él hace lo hace de manera perfecta, de manera íntegra. El Señor es perfecto, perfecto, absolutamente perfecto. Y si hablamos, ¿no es cierto?, cuando hablé de la santidad, respecto de la santidad de Dios, ¿no es cierto?, hay una santidad que es divina, hay una santidad que es humana. El Señor nos llamó a ser santos, pero nuestra santidad no es como la santidad de Dios, porque la santidad de Dios es perfecta, absolutamente perfecta. Pero la santidad del hombre es una santidad que es perfectible. Nosotros debemos ir perfeccionándonos de día a día. Esto es lo que nosotros como cristianos de repente se nos olvida, esta realidad. De repente pensamos que llegamos a un nivel y como que ya hasta ahí llegamos nomás. No. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo del Señor, tiene que entender que nosotros no vamos a dejar de ir siendo perfeccionados mientras estemos en esta tierra. Vamos a ir siendo perfeccionados por el Señor. No llegamos a un nivel y hasta ahí llegamos. No. Tenemos que seguir siempre. La Escritura nos habla, nos dice de que esa es nuestra realidad como hijos del Señor. Debemos ir siendo, debemos ir cambiando, debemos ir madurando. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que ir siendo perfeccionados, tenemos que ir con esa visión de decir, Señor, nosotros vamos a llegar a un momento que vamos a ser absorbidos por tu santidad. Ahora somos santos, Señor, sí, pero esto es una santidad perfectible que tenemos que irla trabajando, que tenemos que irla madurando. Y también quería hablar también con otro atributo del Señor, lo vamos a dejar también este atributo, la paternidad, porque es muy importante un atributo de Dios. Él es Padre. Siempre se nos olvida esto, tan importante, este atributo de Dios. Dios es Padre. ¿Qué significa? ¿No es cierto? Que Dios es Padre. Si nosotros lo vemos en el contexto humano, ¿qué es lo que es un papá? ¿Cierto? Un papá es aquel que engendra, ¿verdad? Un padre es aquel que después toma a su hijo y lo enseña, lo instruye, lo corrige, lo protege, ¿no es cierto? Y le va mostrando el camino y llega un momento que también le tiene que dar alas para que vuele el hijo, pero siempre está el padre ahí, porque el padre nunca deja de ser padre. Mira, a mí siempre cuando leía la Escritura, a mí siempre me llamaba la atención, bueno, y todavía, ¿no es cierto?, me sorprende mucho, cuando vemos los hombres bíblicos en la antigüedad, vemos los patriarcas,
¿Saben que los patriarcas, ellos nunca dejaban de tener autoridad? Nunca. Ellos, mientras estuvieran vivos, ellos estaban ahí, en esa posición patriarcal, en esa posición de padre. Y esto no es una cosa antojadiza, ¿no es cierto? Y por creerse grande, no, porque es el orden de Dios. Mientras el patriarca estaba vivo, estaban todos sujetos. Podían los hijos tener 80, 90 años y el patriarca, ¿no es cierto?, tener 120, 140 años, pero, ¿no es cierto?, los hijos teniendo 70, 80 años, se tenían que sujetar al papá, ¿no es cierto?, a su padre. Ahora vemos en los tiempos actuales se ha perdido ese principio de Dios, ¿verdad? Ahora vemos los hijos, ¿no es cierto?, 17, 18 años, no, ya yo soy mayor de edad y ya me puedo mandar solo. No, tú tenés pensamientos viejos, retrógrados, no estás anticuado. Ese es el pensamiento natural humano. Pero vemos este atributo de Dios también, la paternidad, que es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿ya? Mira, yo creo que vayamos a Génesis en el capítulo 1, versículos 26 y 27, para entrar en el tema. Esto es lo que les estaba hablando respecto al atributo de Dios, traté de resumirlo lo más posible, ¿ya? Pero porque esto requiere mucho tiempo estar en estudio, pero yo quiero enfocarme a uno de los atributos de Dios, como les hablaba, el atributo de la eternidad, ¿ya? Vimos todos los otros atributos, estamos viendo la omnipresencia, omnisciencia, autoridad, orden, gloria, santidad, perfección, ¿cierto? La paternidad. Pero yo quiero enfocarme al atributo de Dios que es la eternidad, ¿ya? Y de ahí les voy a explicar por qué. Bueno, se lo voy a explicar al tiro. Lo que pasa es yo no sé si ustedes cuando ven predicaciones de distintos pastores, ven también predicaciones de otras organizaciones, bueno, que cristianas o pseudo cristianas. Así, o sea, con Pastor, se le apagó el micrófono. Pastor Mario. Ahí sí, ahí se escucha. Ahí sí, sí. Ah, ya, perdón, no me había dado cuenta. Yo les hablaba del atributo que quiero que nosotros nos enfoquemos en esta noche muy especial, que es este atributo de la eternidad. ¿Por qué? Porque yo le estaba diciendo que yo estaba escuchando predicaciones y se está enfocando mucho en esto, porque sabemos que en este último tiempo la palabra del Señor va a ser quitada, ¿no es cierto?, va a ser desviada de su verdad, del principio bíblico, de la verdad bíblica. Yo decía que hoy día escuchaba a un pastor muy conocido, que es el pastor Bullón, y que él hablaba, ¿no es cierto?, de que el hombre cuando muere, hasta ahí le llega la existencia. El hombre muere y hasta ahí llegó, ¿ya? No hay más. Pero ahí yo decía, Señor, ¿por qué? Yo cuando uno empieza a leer la escritura, ¿cierto?, encuentra muchos pasajes bíblicos donde nos está hablando de la eternidad del ser humano, ¿ya? Pero mira, yo creo que vayamos primeramente acá a Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Voy a leerlo en el nombre del Señor, que dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es importante que nosotros entendamos esto, primeramente, ¿ya? Dios tiene atributos, ¿cierto? Vemos todos estos atributos que los cuales nombré delante, ¿ya? Pero mira lo que hace el Señor. Cuando Dios crea al hombre, ¿no es cierto?, y crea a la mujer, porque aquí está hablando de varón y hembra, aquí no hay privilegios, ¿no es cierto?, sino que el Señor crea a varón y hembra, ¿no es cierto?, al hombre y a la mujer. El Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tomó de su esencia, ¿cierto?, tomó de sus atributos y los trajo y los puso en nosotros, seres humanos, ¿ya? Su creación nos creó a nosotros y puso
estos atributos en nosotros, ¿ya? Ahora, aquí donde nosotros tenemos que entender algo, tenemos que comprender algo, que lo que Dios tomó de Él y puso en nosotros es una muestra, ¿ya? No es todo lo que Él es, porque cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de santidad, Dios es santo y puso santidad en nosotros, pero nuestra santidad no se compara con la santidad. Cuando Dios puso gloria en nosotros, claro que puso gloria en nosotros, ¿cierto? Pero no puso, pero no es toda la gloria de Él, porque todo lo que Él tiene es perfecto, todo lo que Él tiene es absolutamente perfecto. Cuando el Señor, ¿no es cierto?, puso paternidad en nosotros, no es su paternidad, porque debemos entender que nosotros en un futuro, esperamos que no sea muy lejano, cuando estemos en su presencia, cuando estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Todos vamos a ser hermanos, ¿cierto? Nosotros los adultos que tenemos hijos, nuestros hijos no van a tener la condición de hijos para nosotros, sino que van a ser como hermanos. Vamos a ser todos hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar mirando a un solo Padre, que es Dios. Y todos los demás vamos a estar en un mismo nivel, en una misma condición de hermanos delante del Señor. Y aquí cuando el Señor habla y nos dice acá, dice, ¿no es cierto?, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir? Que el Señor puso atributos de Él en nosotros, ¿ya? Sus atributos. Lógicamente, como les digo, no es en su dimensión, sino que es en nuestra dimensión limitada, pequeña, ¿ya? Imperfecta, digámoslo también, porque en realidad es así. Y aquí donde de repente el ser humano confunde las cosas, ¿ya? Confunde las cosas, porque de repente el hombre se cree más sabio que Dios, se cree más poderoso que Dios, ¿cierto? Se cree que él tiene que tener la gloria, el reconocimiento, él se cree sabio, ¿ya? Se cree eterno del hombre también, cree que nunca va a partir de esta tierra, ¿cierto? Y lo vemos, y esto lo vemos, ¿no es cierto?, desde que Satanás cayó, ¿verdad? Aquel ángel de luz cae. ¿Por qué el ángel de luz cae? Porque quiso, ¿no es cierto?, ser igual a Dios. Dijo, yo me voy a subir al trono del Señor y allá voy a estar, en el trono de Dios. Pero solamente hay un solo Dios, absolutamente eterno, perfecto, glorioso, con todos los atributos que veíamos, ¿verdad? Omnisciente, omnipresente, lleno de gloria, que ordena, que tiene todo el control de todas las cosas, solamente es Él, ¿ya? Pero aquí donde vemos la gracia y la misericordia de Dios, ¿ya? Dios pone de su esencia en nosotros, ¿ya? Pone de su esencia en nuestras vidas. Y una de estas características que el Señor pone, como es el tema que quiero en esta noche tocar mayormente, es la eternidad. Mira, vayamos a Eclesiastés para poder entrar en el tema acá. Eclesiastés en el capítulo 3 y versículo 11. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Aquí está hablando el escritor de Eclesiastés, ¿verdad? Y dice algo muy importante respecto de lo que somos nosotros en cuanto a la eternidad. Mira, la escritura dice aquí, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Gloria al Señor. Mira lo que dice acá el escritor. Dice acá que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Somos eternos como Él. Somos eternos. Pero esta eternidad no es, ¿no es cierto?, manejada por nosotros. El Señor es el que tiene el control. El Señor es el que tiene el dominio sobre nuestra eternidad. Aquí la Escritura dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo sé que nosotros humanamente no entendemos. Yo creo que nosotros decimos, no, nosotros somos eternos, ¿verdad? Vamos a vivir una eternidad con el Señor, pero ¿lo entendemos en su real dimensión? No, porque es algo demasiado glorioso, es demasiado grande, es demasiado maravilloso. No lo logramos entender. Nosotros tenemos, yo creo que un pequeño granito de entendimiento en toda esta inmensa montaña inmedible que es el Señor en nuestra vida. Pero Dios a nosotros nos creó con eternidad.
Mira, si nosotros pensamos que somos eternos, nosotros somos inmortales. Yo cuando yo meditaba en esto, yo siempre digo, siempre el hombre ha querido ser inmortal, ¿verdad? No, quiere ser inmortal. De alguna u otra manera, ya sea, por ejemplo, que quiere vivir, ¿no es cierto? Cuántas historias y cuentan, ¿no es cierto? Y claro, son cuentos de fantasía, ¿no es cierto?, que encuentran la fuente de la eterna juventud. ¿Por qué? Porque el hombre quiere ser inmortal, ¿cierto? Y otros, ¿no es cierto?, cuando en su inmortalidad dice, yo quiero ser inmortal, quiero dejar un legado, ¿ya? Muchas personas quieren escribir un libro, quieren hacer algo, una construcción, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para dejar algo que les dé un carácter de inmortalidad. Porque nosotros, mira, en nuestro fuero interno, todos queremos inmortalidad. Queremos ser inmortales, no queremos dejar de existir, porque Dios puso ese sentimiento en nosotros. Pero aquí donde lo que nos enseña la palabra es maravilloso, nosotros somos inmortales. Somos inmortales. Lo que cuando uno dice, pero si una persona muere, ¿qué es lo que muere? Es la carne. Pero esta carne va a resucitar, esta carne ni siquiera va a morir en el sentido de que nunca más va a existir, ¿no? La Escritura dice que aún los muertos resucitarán en Cristo, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No tengo idea. El Señor dice que lo va a hacer y se van a levantar los muertos y van a ser espíritu, alma y cuerpo resucitados, ¿ya? Entonces aquí cuando nosotros vemos la Escritura, algo maravilloso. Dios nos creó con su esencia, nos creó con sus atributos, ¿cierto? Nos creó. Vuelvo a repetir, no en su dimensión, pero sí puso en nosotros estos atributos. Y uno de estos atributos es la eternidad. Como leíamos acá, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. No lo entendemos. Esta preciosa bendición, esta gloriosa bendición. Por eso que nosotros tenemos que tener paz en nuestro corazón, aún ante la muerte. Porque la muerte, ¿no es cierto?, no es como nosotros la visualizamos en el contexto humano. No, que este dejó de existir y nunca más. No. Dios nos creó con algo que todos quisiéramos vivir, ¿no es cierto? Y que lo vamos a vivir de alguna u otra manera, que es la eternidad, que es la inmortalidad, ¿ya? Pero aquí donde está el punto, aquí donde está el punto, ¿ya? Que la palabra del Señor nos enseña. ¿Dónde vamos a pasar esa eternidad? ¿Dónde vamos a pasar nosotros esa inmortalidad, ¿ya? Con la cual Dios nos creó? Dios puso atributos en nosotros, ¿ya? Yo muchas veces escuchaba personas y hasta familiares míos que siempre decían, no, si el muerto una vez que murió, murió nomás, ya. Bueno, hasta mi mamita lo decía, ¿ya? Mi madre decía siempre así, no, si el muerto murió y murió nomás. Yo siempre pensaba y decía, Señor, qué raro eso. Bueno, yo no era cristiano, era niño, pero igual yo pensaba, no me cabía en la mente, decía, pero ¿cómo vamos a dejar de existir? No, ya hasta ahí llegamos, algo más tiene que haber, algo más tiene que haber, hasta que conocí al Señor y me di cuenta que sí hay algo más, ¿ya? Las personas que mueren, ¿no es cierto?, y todos los muertos a través de los siglos, a través de los milenios de la humanidad, duermen, ¿ya? Duermen hasta que venga el Señor y con voz de mando, con voz de trompeta, ¿cierto?, se levanten todos para que se establezca ese juicio sobre la tierra. Y ahí el Señor va a separar, ¿no es cierto?, los que son de su redil a los que van a ir, ¿no es cierto?, a condenación. Pero esas personas no van a ir a una muerte y no van a dejar de existir, como enseñan muchas religiones, ¿verdad?, que si dejan de existir. No. Y saben, yo cuando escucho que dan la razón de por qué, las personas, Dios las va a destruir, las va a desaparecer y no van a ser nunca más, porque dicen, porque Dios es amor, ¿ya? Dios es amor. Entonces, ¿cómo un Dios amoroso va a dejar gente sufriendo toda la vida, ¿cierto?, eternamente y para siempre? Aquí es donde yo digo, aquí nosotros tenemos que tomarla con otra visión. ¿Cuál es la visión? La responsabilidad. Si nosotros sabemos que es así, tenemos una gran responsabilidad. Entonces, porque nosotros no podemos entrar a juzgar ni a criticar a Dios, como mucha gente yo he escuchado cuando dicen Dios es amor. ¿Qué? ¿Tu Dios de amor? Mira tu Biblia, cómo el Señor mandaba, ¿no es cierto?, a los israelitas que mataran hombres, mujeres, ancianos, enfermos, ¿cierto?, niños, mujeres embarazadas. Mira tu Dios de amor, po. Y uno de repente queda para adentro cuando no entiende todavía, cuando uno no ha madurado la palabra del Señor, cuando uno, ¿no es cierto?, se quiere poner en una posición de Dios. Dios estableció las cosas bajo un principio
Y en ese principio nosotros tenemos que regirnos. Yo por eso cuando digo, Señor, la Escritura claramente, cuando dice la Escritura, cuando venga juicio sobre la tierra, como pasó, ¿no es cierto?, con Noé, con el diluvio, ¿cómo sería el sufrimiento de la gente? Cuando pasó con Sodoma y Gomorra, ¿cómo sería la gente quemándose con fuego? ¿Verdad? Entonces esto nosotros no debiéramos ponernos en la posición de decir, mira, Dios entonces no es bueno, sino de saber que Dios es absolutamente justo, que en Él no hay maldad. Sencillamente, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Está ordenando su creación. Y el Señor a nosotros, como hijos de Él, nos dio una responsabilidad de anunciar al mundo esta verdad, ¿ya? Que viene juicio sobre la tierra. Decirle a la gente, oye, si tú no entras en los caminos del Señor, si tú no aceptas al Señor Jesucristo, si no dejas que el Espíritu Santo haga la obra en tu vida, ¿qué va a pasar contigo? Vas a ir a condenación, y la condenación es eterna, ¿ya? Y ahí es donde va a ser, como dice la Escritura, el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos. Ahora, si yo me doy cuenta y digo, mira lo que va a pasar con esta humanidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Levantarme como juez a decir, Dios, entonces tú no eres justo? Yo no lo tomo así. Yo digo, Señor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que hacer como los profetas en la antigüedad, cuando venía juicio de Dios. Ellos se levantaban, ¿no es cierto?, ¿a qué? A declarar, viene juicio de Dios sobre la tierra. Arrepiéntete. Mira, aquí yo tengo, vamos a ir por favor a Mateo capítulo 3, para ir bíblicamente corroborando lo que estoy diciendo. En el capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículo 10 y 12. Mateo capítulo 3, versículos 10 y 12. Dice así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Juan el Bautista, ¿verdad? Y no lo estaba hablando por su propia cuenta, estaba hablando conforme a la voz de Dios. Y después agrega, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Va a venir el Señor, ¿no es cierto?, a traer su misericordia sobre nosotros, a salvarnos de todo lo que se viene sobre la tierra. Y después agrega en el versículo 12, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Yo cuando leo esta palabra, realmente se me comprime el corazón pensar, ¿no es cierto?, que las personas en condenación van a estar en un eterno sufrimiento, porque Dios nos creó con su misma característica de eternidad. Ahora, cuando uno se da cuenta, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener ese fuego de Juan el Bautista, que aún inmoló su vida, entregó su vida por anunciar esta verdad. Y no quedarse callado, sino que hablar la verdad del Señor. Mira, cuando tiempo atrás yo meditaba, Señor, yo pensaba, Señor, ¿qué es el infierno? Señor, ¿qué va a ser ese lugar de condenación eterna? ¿En dónde van a estar ahí las almas de condenación eterna? ¿Qué va a pasar en ese lugar? Cuando uno ve, ¿no es cierto?, tiene la idea de que en ese lugar, cuando uno ve, yo he visto, ¿no es cierto?, cuando uno ve láminas o dibujos, ¿no es cierto?, muestran, ¿no es cierto?, como a demonios con tridentes, con eso como horquetas grandes, ¿verdad?, tomando a las personas, ensartándolas y metiéndolas en aceite hirviendo y haciendo un montón de torturas. Pero ¿sabe cuál va a ser la tortura más grande para el ser humano? El dolor más grande del ser humano, que ahí se le va a abrir el entendimiento. Y ahí van a decir, no, yo realmente tuve la oportunidad de conocer al Señor. ¿Cuántos a lo mejor van a decir? Yo tuve mis papás que eran cristianos, mis papás que eran pastores. Yo tenía mi familia, tenía un tío, tenía un hermano, o tenía un vecino que siempre me estaba yo necesitando, me hinche más, por favor. Y estaba ahí hablándome del Señor. Y yo no quise hacer caso, porque el gran sufrimiento en la condenación eterna va a ser que las almas van a entender y van a ver, porque ahora mucha gente dice, no, pero muéstrame a tu Dios, po. Muéstrame el infierno, muéstrame el demonio, y yo te voy a creer, po, ¿cierto? Pero en ese momento todo va a ser visible.
La gente va a ver lo que nosotros no vemos ahora. Y vamos a ver realmente el juicio de Dios, vamos a ver al Señor entronado, ¿no es cierto?, en su trono de gloria. Por ese va a ser el gran sufrimiento de las personas. No es que la gente dice, pero ¿cómo Dios nos va a tomar y nos va a tener ahí, ¿no es cierto?, hirviéndonos en aceite? No, sí, eso no es nada. Sino que va a ser que la gente va a entender y va a decir, hoy realmente tuvimos la oportunidad gloriosa. Se nos predicó, pero hicimos oídos sordos y no hicimos caso a la palabra del Señor. Pero por eso aquí nosotros tenemos, como les decía adelante, una gran responsabilidad. Yo quiero transmitirle a esto, esta gran responsabilidad de no callarnos, sobre todo en este tiempo. Mira, nosotros ya estamos viviendo tribulación. Ya la estamos viviendo. Y en esta tribulación nos van a querer callar. No nos van a querer, ¿no es cierto?, que nosotros cerremos nuestra boca. Y muchas veces a lo mejor nosotros vamos a tener miedo y vamos a querer cerrar nuestra boca, ¿no es cierto?, por temor de que algo nos vaya a suceder. No. Es el tiempo de hablar. Es el tiempo de decir la verdad. No decir no suavizar el evangelio, sino que tenemos que hablar con la verdad, no levantándonos con un espíritu condenatorio y sentirnos nosotros superiores, sino que llevando la verdad a las almas. Y una de estas verdades es que Dios nos creó con eternidad, y en esa eternidad, ¿dónde vamos a pasarla? Va a depender de nuestra voluntad, va a depender de nuestra decisión, de lo que yo decida en mi vida. Mira, Señor, cuando yo cuando escuchaba, como digo, yo he escuchado muchas predicaciones respecto de que no, que nosotros vamos a desaparecer y que la condenación no es eterna. Yo tengo muchos versículos acá. Es complicado leerlos todos, ¿verdad? Pero en Mateo, en Marcos, Juan, Segunda de Pedro, en Judas, tenemos aquí versículos. Yo quiero nombrar algunos de los versículos. Vamos a ir a Mateo 18:8, para poder corroborar lo que nos habla la Escritura, ¿ya? Que nos habla de la condenación eterna, así como nuestra salvación es eterna. Imagínate, cuando nosotros, el Señor venga, nosotros nos glorifique, nos transforme, de ahí en adelante nuestra salvación es eterna. No la vamos a perder, no como ahora, que ahora sí nosotros podemos perder nuestra salvación. Es esa otra enseñanza también que está muy en contradicción. Dice, no, se pierde la salvación, que sí, que no, que sí, que no. O dice, no, si no se pierde la salvación. Tengamos cuidado. La Escritura dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque solamente cuando estemos glorificados y estemos en la presencia del Señor en los cielos eternos, ahí vamos a poder estar relajaditos, tranquilitos. Pero mientras tanto tenemos que estar cuidando nuestra salvación, ¿ya? Y así como les hablaba, así como nuestra salvación es eterna, así también la condenación es eterna. Mira lo que dice aquí en Mateo 18:8. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Está hablando del fuego eterno, ¿ya? Está hablando del juicio de Dios, ¿no es cierto?, de condenación, de castigo, va a ser eterno sobre nosotros. Fuerte, ¿verdad? Duro la realidad, pero es la palabra del Señor, es lo que Él nos está diciendo y nos está advirtiendo, ¿ya? Para que nosotros a la vez seamos luz en medio de esta oscuridad. Mira, Mateo 25:46 también, por favor. Mateo 25:46, dice así en el nombre del Señor. Mateo 25:46, voy a leer el 45 y el 46. Mateo 25, 45, 46, los versículos. Dice así: entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeñitos, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno. ¿Se dan cuenta de lo que dice la Escritura? Aquí no lo estamos inventando, no lo estoy inventando. La Escritura nos habla de que el castigo es eterno. Y los justos, dice, y agrega algo glorioso, y los justos a la vida eterna. Porque Dios nos creó con eternidad. Pero aquí donde te lo explico de nuevo, la eternidad, este atributo de Dios, no depende de nosotros, no lo controlamos nosotros, no lo manejamos nosotros, sino que Dios tiene ya establecido
a través de su palabra, a través de su ley, la forma, ¿no es cierto? ¿Cómo llegar a la vida eterna? ¿Y cómo vamos a llegar, o van a llegar, ¿no es cierto?, a condenación eterna los que no quieran recibir la palabra del Señor y hacerla viva en sus vidas. Mira, yo quiero que vayamos también ahora, son muchos los versículos, en el Marcos 3:29. Yo no sé si alguien anota, para que alguna vez le preguntan, no, si el infierno no es eterno. Aquí ya llevamos Mateo, 2 versículos de Mateo, Marcos capítulo 3, versículo 29. Marcos capítulo 3, versículo 29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Se dan cuenta? Yo no sé cómo uno podría cambiar, cómo uno podría decir, no, si la condenación no es eterna, si el juicio no es eterno, si el fuego no es eterno, el castigo no es eterno. Lo está diciendo más claro, yo no lo encuentro, con la claridad que se nos está hablando aquí. Mira, y después en Marcos, un poquito más adelante, en el capítulo 9, versículo 43. Marcos, capítulo 9, versículo 43 dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Oh Señor, ¿verdad? Fuerte. Al fuego que no puede ser apagado. Fuego de condenación. Mira, Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Vamos a revisar, yo quiero ir viendo para que corroboremos escrituralmente lo que estamos diciendo. Juan capítulo 5, versículo 28-29. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Lo que les decía adelante, ¿verdad? Y después agrega en el versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es las dos alternativas que tenemos nosotros los seres humanos. O vamos a la presencia del Señor, o vamos a estar separados eternamente de Él. Esa es nuestra elección. Segunda de Pedro, vamos a ir un poquito más adelante ahora, la segunda epístola de Pedro, del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículo 17. Aquí Pedro está hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, ¿cierto? Ahí está en su carta, y en el versículo 17 está hablando y nos dice así, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Estos, ¿no es cierto?, falsos maestros, falsos profetas, estos son, dice, fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. La más densa oscuridad está reservada para siempre. Otro versículo más, ¿verdad? Otra porción más de la Escritura que nos está hablando de la eternidad de la condenación, que no es una cosa temporal, porque incluso he escuchado también predicadores que dicen, no, si va a haber un tiempo de condenación nomás, y va a haber un tiempo, no dicen cuánto, pero esto va a ser un lapso de tiempo en donde para expiar un poco, como para expiar un poco lo malo que se haya hecho, pero después el Señor los va a destruir y hasta ahí va a llegar, ¿no es cierto?, su existencia, no va a haber más existencia. Y quiero terminar acá con Judas. La última epístola acá de Judas 13, que dice así. Al final, ¿no es cierto?, antes de Apocalipsis tenemos a Judas, capítulo, es un solo capítulo. En el versículo 13, Judas 13 dice así, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces aquí vemos
hermanos amados, la realidad. Aquí vemos, ¿no es cierto? Aquí no es un versículo ni dos, ni tratando de sacarlo de contexto, sino que está ahí clarito. Más claro yo no sabría cómo, pero está clarísimo lo que la palabra del Señor nos está hablando. Dios nos creó con atributos de Él, pero estos atributos no los manejamos nosotros. No es conforme a lo que yo quiero, ¿no es cierto? Si Dios me dio poder, yo hago lo que quiero, ¿no es cierto? Si Dios me dio autoridad, hago lo que quiero, ¿no es cierto? No es así. Porque recordemos lo que nos habla la palabra del Señor. Nosotros, a lo mismo que pasó con Adán y con Eva, ¿qué hizo el Señor? Les dio autoridad, les entregó sus atributos, ¿ya? ¿Para qué? Para que ellos lo utilizaran en el huerto de Edén, ¿cierto? Pero aquí donde nosotros debemos entender que nosotros somos mayordomos del Señor. Nosotros no somos dueños de nada. Aún nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestra propia vida. ¿Sabe que nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida? Yo no puedo decir, no, esta vida es mía, si yo quiero, estoy cansado de este mundo y yo me quito la vida y nada me va a pasar porque aquí termina mi existencia. No, porque nosotros somos mayordomos, somos administradores de todo lo que el Señor a nosotros nos ha entregado, empezando por nuestra propia existencia. Somos administradores del llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros, porque aquí es donde debemos entender, Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado con un llamamiento glorioso. Y aquí es donde yo digo también, la iglesia tiene que, voy a usar un término bien común, tiene que ponerse las pilas, ¿ya? Tenemos todos que ponernos las pilas. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó con un llamamiento glorioso. Yo cuando hago una pregunta digo, y me la pregunto mismo, ¿sabemos para qué estamos acá en la tierra? ¿Sabes tú, hermano, para qué estás acá? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Lo sabes realmente o no lo sabes? Y si no lo sabes, lo estás buscando. A lo mejor digo, yo no lo sé, pero lo estoy buscando. Amén, gloria a Dios. Pero mucha gente, ¿no es cierto? No, yo creo que es para venir de vez en cuando, escuchar, tratar de ser buena persona. A lo mejor estamos bien distantes para lo que Dios realmente nos llamó en esta tierra. Porque Dios estableció un propósito de gloria para nosotros. Por eso que yo les digo, Dios estableció un propósito de gloria en nuestra vida y eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar siempre. ¿Para qué Dios me llamaste? ¿Para qué Dios me pusiste sobre esta tierra? ¿Cuál es tu propósito para haberme llamado? Porque nosotros debemos entender que todo es de Dios y que vamos a tener que dar cuenta al Señor. Recordemos las parábolas del Señor Jesucristo cuando habla, dice un señor, ¿verdad? Tenía una viña o tenía, ¿no es cierto?, una propiedad y dejó a sus siervos, ¿cierto?, que la trabajaran y el Señor se fue lejos. Pero después el Señor vuelve. ¿Y a qué vuelve el Señor? A pedir cuenta. ¿Y por qué Él viene a pedir cuenta? Porque Él es el Señor. La Escritura en una parábola nos enseña, nos dice que uno de estos siervos vio que el Señor retardaba y que empezó a desordenar su vida, empezó a maltratar a sus consiervos, ¿verdad? Y empezó a hacer lo malo. El Señor, ¿no es cierto?, dice, mal siervo, ¿cierto? Y lo tomó y lo castigó, dice, lo va a castigar duramente. Allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque nosotros debemos entender algo. Nosotros vamos a tener que dar cuentas al Señor. Todos vamos a tener que dar cuenta al Señor por lo que Dios nos dio. Por eso es que es importante madurar. Por eso es que es importante que nuestra mente cambie, ¿cierto? Nuestra mente madure, de saber que somos responsables porque el Señor nos llamó con un propósito. A mí me gusta mucho el Salmo 138:8 que dice, ¿verdad? No sé si alguien se lo sabe. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero para que Dios cumpla su propósito en nosotros tenemos que estar dispuestos a que el Señor lo cumpla. Tenemos que estar dispuestos, Señor, aquí estoy. Cumple tu propósito en mi vida, Señor. Yo quiero que tú cumplas tu propósito en mi vida. Porque sé que va a llegar un momento en que tú vas a venir a buscar lo que tú nos entregaste. ¿Cómo lo va a venir a buscar el Señor? ¿Qué dice la Escritura? Cuando recordamos la palabra de los talentos. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo lo va a venir a buscar? Multiplicado. Así va a venir el Señor a buscar
los talentos, lo que Él nos pasó. Lo va a venir a buscar multiplicado. ¿Por qué? Porque Él es el dueño, porque Él es el Señor. Todos aquellos que multiplicaron, el Señor les dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, a mi presencia. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó con el otro que tomó y dijo, vino y lo escondió? Cuando vino el Señor a pedir cuenta, dijo: no, que yo sabía que tú eres un hombre bien severo, bien duro, así que toma lo que es tuyo. Ese hombre recibió un castigo. Porque mira, ni siquiera ese hombre se gastó, y ni siquiera se lo malgastó. La Escritura dice que lo tomó y lo guardó y lo escondió y después le dijo: aquí está lo que es tuyo, hasta ahí llega nuestro compromiso. No es así, no es así. Porque el compromiso que establecemos con el Señor es un compromiso eterno, para la gloria del Señor, eternamente y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Hermanos amados, bueno, aprovechando lo máximo el tiempo que tenemos, yo quiero hacer un resumen de lo que vimos en esta hora. Dios tiene muchos atributos, ¿cierto? Y esos atributos, el Señor cuando nos creó, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, puso sus atributos en nosotros. Pero esos atributos no son nuestros, no es como que Dios me lo dio y yo hago lo que quiero con él, no es así. Sino que vamos a tener que dar cuenta por cada cosa que Dios nos entregó, por cada bendición que Dios nos entregó, vamos a tener que dar cuenta. ¿Por qué? Porque aquí, como les hablaba, les decía, Dios puso uno de sus atributos en nosotros, que es la eternidad. Somos eternos, somos inmortales. Parece increíble, pero nosotros no morimos, no morimos. Ahora el punto está: ¿dónde vamos a pasar esa inmortalidad? ¿Dónde vamos a pasar esa eternidad? De aquí donde tenemos que, yo digo: Señor, tú tienes que tocar el corazón de esta generación para que nosotros tengamos temor reverente delante de ti, Señor. Y este temor reverente no solamente sea para nosotros, sino que seamos voceros, seamos heraldos de esta gran verdad, que viene juicio de Dios sobre la tierra. Yo no sé yo no sé si ustedes han pensado, yo cuando me imagino a Noé, cuando esa arca se cierra y cuando empieza el diluvio, empieza a inundarlo todo, empieza la gente a ahogarse. ¿Qué sentiría esas personas en ese momento? Digo: Señor, ¿qué sentirían? ¿Verdad? Tiene que haber pensado: tuvimos la oportunidad de estar dentro del arca y ahora estamos acá afuera, sabiendo cuál es nuestro fin, nuestra destrucción. Es tremendo eso. Por eso que nosotros, hermanos amados, pastores amados, tenemos que ser heraldos en este tiempo. Tenemos que ser voceros en este tiempo. Anunciar esta verdad. Aunque parezca dura, cuando uno dice realmente un alma sin el Señor se va a condenación eterna y va a ser un sufrimiento eterno, eso es lo que nos dice la palabra. Y como les decía adelante, nosotros no podemos entrar a juzgar a Dios. O sea, entonces Dios no es tan bueno. Dios sigue siendo santo. Bueno, el problema es que nuestra mente no logra dimensionar la misericordia de Dios. Porque cuando estemos en su presencia, ahí yo creo que vamos a entender, ahí vamos, yo creo que a tener más luz respecto del amor. ¿Cómo fuimos salvados? ¿Cómo fuimos rescatados? Yo creo que ahí nosotros vamos a entender el amor de Jesucristo, el Señor, cuando fue crucificado en aquella cruz. Cómo todo lo que Él tuvo que vivir para ser ese Cordero perfecto, para que nosotros fuésemos salvos para la gloria del Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que, bueno, les dejo esta palabra de enseñanza para que la meditemos, hermanos amados. La meditemos. Y entendamos que así como nuestro cielo eterno, nuestra salvación es eterna, va a ser por los siglos de los siglos, así también hay una condenación que es eterna. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, también como dice la Escritura, ¿ya? El lloro y el crujir de dientes. Porque ahí recién la gente se va a dar cuenta y van a entender que todo lo que alguna vez escucharon era verdad. Y ahí va a ser el gran sufrimiento, ¿ya? Pero aquí es donde estamos nosotros. Como les hablaba, como Juan el Bautista, anunciar. Aunque la gente se moleste, aunque la gente no quiera creer, aunque nos ridiculicen, ¿cierto? Aunque nos tachen de locos, hablemos la verdad.
aunque nos digan cómo no es cierto? Este es un viejo loco, no importa, digamos la verdad, porque así habremos librado nuestra alma, porque la Escritura nos habla que tenemos que ser atalayas también. Cuando la atalaya ve venir el peligro y se queda callado, dice el que sufrió el daño va a sufrir el daño, pero nosotros, la sangre de aquella persona va a ser sobre nuestra cabeza. Esa es la Escritura. Por eso que tenemos que ser atalayas de este tiempo, anunciar esta verdad. Sí, ¿no es cierto? Hay vida eterna, pero sí también hay condenación eterna también. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Voy a hacer la oración final para después pasarle a nuestra pastora Elena. Padre,